Presentándote. Muy buenas noches con todos ustedes. El día de hoy tenemos la grata participación del doctor Leonardo Rodríguez Soya. Su aventura vital e intelectual está animada por el desarrollo teórico y práctico del paradigma de la complejidad de la ciencia, la política y la educación. Con esa motivación fundó y dirige la comunidad de pensamiento complejo. Tiene un doble doctorado en sociología por la Universidad de Toulouse, Francia, y en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Trabaja como investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y como profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente trabaja por integrar las contribuciones del pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos con los desarrollos del pensamiento complejo de Edgar Morin y las ciencias de la complejidad. Y pues es un miembro nato de la Academia Hispanoamericana de Complejidad. Pues Leonardo, te damos la bienvenida y te agradecemos mucho tu participación. Estamos atentos a tu participación. Bueno, muchas gracias, Glenn, por esta presentación, por la invitación a poder compartir con todos ustedes algunos pensamientos, algunas reflexiones en torno a la vida, a la obra y al pensamiento de Rolando García. Yo he titulado esta charla, me gustaría que sea una charla provocación, Rolando García y los sistemas complejos, ciencia, política y sociedad. Esta charla tiene múltiples objetivos. Yo diría que quizás el menos importante, aunque va a estar presente, es presentar, discutir el contenido de la teoría de los sistemas complejos de Rolando García. Sin duda que hay aquí una finalidad, si ustedes quieren, pedagógica y de divulgación de la obra de este autor latinoamericano, pero me interesa sobre todo lanzar algunas provocaciones para nuestro colectivo latinoamericano sobre qué implica desarrollar una perspectiva de complejidad en clave latinoamericana. Y situar en este marco a Rolando García como uno de los autores de lo que podríamos llamar un pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos. Y cómo esta perspectiva latinoamericana de los sistemas complejos que se vino gestando, y vamos a tratar de mostrar algo de eso también, desde los tempranos años 60, constituye una interpelación muy fuerte para pensar nuestro modo de hacer ciencia, de hacer política en América Latina en el siglo XXI. Yo voy a ir compartiendo algunas diapositivas como para tratar de ir apoyando algunas provocaciones que quiero lanzar y que quiero compartir con ustedes. Podríamos decir, a ver si acá puedo compartir, ahí estamos. Yo le agradezco de corazón a Glenn esta invitación en este momento, porque esta charla hace sinergia con otro acontecimiento que ustedes están viendo ahí, que tiene que ver la próxima publicación, ahora en septiembre, de una obra colectiva en 2 tomos que lleva el mismo título, digamos así, que esta conferencia, que es Rolando García y los sistemas complejos. Un libro colectivo editado por una editorial que hemos creado, que es la Comunidad Editora Latinoamericana, que es una editorial no comercial de acceso abierto especializada en complejidad. Entonces, yo diría, esta conferencia o esta charla no es solo una charla. Este libro que ustedes ven ahí no es solo un libro. Este libro, esta charla, los invito a pensarlo, si ustedes quieren, como pequeños acontecimientos, como pequeños eventos en una historia, en un proceso, en una gesta de tratar de pensar la complejidad en una clave epistemológica, teórica, pero también sociopolítica en América Latina. Y como prolegómeno para provocarlos a ustedes y para lo que va a seguir de este discurso, yo había pensado compartir con ustedes 2 grandes preguntas provocadoras. 2 grandes preguntas provocadoras que alimentan parte de mi historia intelectual, del sentido de mi búsqueda, pero que también expresan, a mi juicio,
retos colectivos que como colectivos interesados en complejidad en América Latina podríamos asumir conjuntamente. La primera pregunta tiene que ver con cómo ha sido pensada en la historia de nuestro continente, en la historia de Latinoamérica, la relación entre la ciencia, la sociedad y la política, en una tradición que a mí me gusta llamar el pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos. Esto ya en sí mismo es una provocación, porque podemos decirnos, ¿hay una teoría latinoamericana de la complejidad? ¿Ha habido contribuciones pioneras a la teoría de la complejidad en América Latina? ¿Cómo dialogan esas teorías de la complejidad, si es que las hay gestadas en América Latina, con las principales vertientes que conocemos hoy en día de complejidad y con las que estamos más o menos familiarizados, ya sea en las perspectivas de la ciencia de la complejidad, en la perspectiva del pensamiento complejo, de la teoría de los sistemas, de la cibernética? Sin duda que hoy, en el siglo XXI, podemos decir, hay un pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos. Esta Academia Hispanoamericana de la Complejidad forma parte de un pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos. Pero esta pregunta tiene una densidad histórica mayor. Y lo que yo quiero argumentar y lo que quiero sugerir y compartir con ustedes es que Rolando García, científico, físico, epistemólogo, gestor de políticas de ciencia y tecnología, es no el único, pero sí uno de los pioneros de un pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos que comenzó a gestarse tempranamente en la década de los años 60. Es decir, lo que encierra esta pregunta y lo que vamos a tratar de explorar es que hay un pensamiento complejo en clave latinoamericana que es correlativo y, si ustedes quieren, incluso antecesor a cuestiones muy conocidas, como puede ser la obra de Morin sobre el pensamiento complejo. La publicación del tomo 1 del método de Morin es de 1977. La construcción institucional del Instituto de Santa Fe comienza en los tempranos años 80. Y lo que estamos diciendo es que hubo un pensamiento original latinoamericano que empezó a pensar la complejidad o el problema de la complejidad en un marco temporal similar o correlativo con las grandes vertientes de la complejidad del mundo anglosajón y europeo continental, con una salvedad, y esto es para mí lo importante, que en ese pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos, del cual Rolando García es uno de sus más importantes exponentes, el problema de la relación entre la ciencia, la sociedad y la política resulta un problema crucial. Y la segunda pregunta que quiero lanzarles o compartir, digamos así, con ustedes, tiene que ver más con una pregunta de acción, con una interpelación práctica a nosotros mismos como académicos latinoamericanos interesados en la complejidad, que es no tanto qué dice Rolando García sobre la complejidad u otros autores latinoamericanos, sino cómo podemos nosotros juntos desarrollar, continuar un legado pionero en América Latina, el pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos, para desarrollarlo como una estrategia no solo científica, sino también política y cultural. En el trasfondo de estas preguntas, lo que subyace es si una palabra, si un significante, si un concepto como es la idea de complejidad, si la idea de complejidad puede animar no solo un nuevo modo de pensar y hacer la ciencia, sino también un nuevo modo de pensar y hacer la política y, por lo tanto, construir nuevos horizontes o nuevas formas de vida en sociedad. Por lo tanto, como ustedes ven, detrás de estas preguntas y de esta reflexión inicial que estoy tratando de compartir con ustedes, está el problema de la relación entre la ciencia, la política y la sociedad. Y nosotros podríamos, con toda legitimidad, preguntarnos qué es la ciencia, preguntarnos qué es la política, preguntarnos qué es la sociedad. Y podemos decir, de un modo claramente, digamos, intuitivo, pero relevante, que ciencia, política y sociedad
son ámbitos diferenciados en nuestra civilización y en nuestra cultura. Ámbitos que están diferenciados institucionalmente, con reglas, con discursos, con prácticas y con modos de obrar distintos. El modo de obrar del científico no es igual que el modo de obrar del político, ¿no? La ciencia parecería ser más, en la historia de nuestra civilización, de una práctica ligada al mundo del conocimiento, del saber, y la política al mundo del hacer. Y en el medio está, si ustedes quieren, la sociedad como el ámbito del mundo de la vida donde tenemos que vivir y sobrevivir. Y entonces podemos hacernos o animarnos a hacer la pregunta de qué implica tratar de pensar la ciencia, la política y la sociedad, y qué implica pensar la complejidad entre ciencia, política y sociedad. Porque detrás de esa relación hay una pregunta por nuestro presente y nuestro futuro. Si la política tiene que ver sobre todo con los modos de acción en el mundo y de transformación en el mundo, podemos preguntarnos si nuevos modos de hacer ciencia, si una ciencia animada por la idea de complejidad puede llevarnos a nuevos modos y mejores modos de gobernar y de hacer política para transformar nuestra sociedad. En cualquier caso, parecería que para tratar de pensar la complejidad de la relación entre ciencia, política y la sociedad, necesitamos alguna grilla conceptual adicional. Y yo propongo una grilla provisoria para tratar de pensar la distinción y la relación entre ciencia, política y sociedad, y luego tratar de pensar cómo Rolando García, o cómo la generación a la cual perteneció Rolando García en general, y cómo la teoría de la complejidad de Rolando García en particular, alumbra o nos ayuda a pensar y a problematizar esta relación entre ciencia, política y sociedad. Y a mí me gustaría aquí distinguir o proponerles a ustedes 4 dimensiones teóricas para pensar la ciencia, la política y la sociedad. Podríamos nombrarlas del siguiente modo, y me permito usar aquí los verbos y no los sustantivos. No digo ni conocimiento, ni discurso, ni acción, ni sentimiento, sino digo saber, decir, hacer y sentir. Uso verbos porque utilizamos verbos para representar acciones. Y entonces podríamos decir que tanto ciencia, política y sociedad son ante todo prácticas. Prácticas de conocimiento, prácticas de discurso, prácticas del hacer, pero también prácticas que involucran una afectividad, una emocionalidad. Yo creo que esta grilla es interesante porque nos permite también comprender la especificidad de cada uno de estos ámbitos, ¿no? Hay un saber científico, pero también hay saberes políticos, hay saberes sociales, hay discursos científicos, hay discursos políticos, hay discursos sociales, y hay modos de hacer ciencia, hay modos de hacer política, y hay prácticas, digamos así, sociales. Es decir, intento pensar la ciencia más allá del conocimiento, como forma práctica, como forma discursiva e incluso como una forma de afectividad o que involucra alguna dimensión de nuestra emocionalidad. Y uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que vincula a estos modos de decir, de hacer y de sentir? ¿Hay algo que los conecta o evocando esa célebre pregunta de Gregory Bateson, ¿cuál es la pauta que conecta nuestros modos de decir, nuestros modos de saber, nuestros modos de hacer y nuestros modos de sentir? Y yo acá propongo otro concepto posible, tentativo, para pensar esta relación entre estas 4 dimensiones, que a mí me gusta llamarlo los modos de pensar o los estilos de pensamiento. Porque en algún punto nuestro pensamiento, como práctica o como cultura viva del pensar, no se restringe a una pura racionalidad fría. El pensamiento involucra la cognición, involucra el discurso. El pensamiento también es una práctica y el pensamiento también involucra la afectividad, ¿no? Nuestros modos de pensar, o mejor dicho, nuestros modos de saber, decir, hacer y sentir,
están íntimamente ligados a nuestra cultura de pensamiento, a nuestro modo habitual de razonar, es decir, a lo que somos como seres humanos, como sujetos. Si ustedes quieren, nuestros modos de pensar están íntimamente ligados a nuestros modos de ser, a nuestra subjetividad, a nuestro ethos. Y entonces, yo me pregunto, en nuestro mundo contemporáneo de hoy en día, en nuestra América Latina de hoy en día, ¿cuáles son esos modos dominantes de hacer ciencia, de hacer política y de organizar la sociedad? ¿Y qué modos de subjetividad subyacen a esa ciencia, a esa política y a esa sociedad que tenemos y que reproducimos? Y la sospecha, la pregunta, la duda, es si inyectar la idea de complejidad en esta matriz puede llevarnos a pensar de otro modo y por lo tanto a ser de otro modo. Es decir, si la complejidad como palabra esperanza, diría yo, para pensar la reorganización de un sistema mundo, de una civilización, puede llevar a un cambio profundo de nuestro ethos o de nuestra subjetividad. Ese sería, digamos así, el trasfondo que quiero proponerles, y quiero sugerir que el modo en que Rolando García pensó la problemática de la complejidad desde América Latina lleva a problematizar relaciones críticas entre la ciencia, la política y la sociedad. Y su propuesta epistemológica, teórica y metodológica muy particular que vamos a tratar de presentar, que es la teoría de los sistemas complejos, no se entiende sin este debate político-filosófico subyacente, que es el problema de la relación entre la ciencia, la política y la sociedad. Porque en definitiva, la pregunta que le importaba a Rolando y que nos importaba a nosotros no es solo qué es la ciencia, sino para qué hacemos ciencia, qué consecuencias tiene la ciencia en un contexto sociopolítico específico. Entonces, yo digo, tratar de pensar estos tres ámbitos de práctica, el de la ciencia, el de la sociedad, el de la política, y tratar de pensar la problemática de los sistemas complejos, no como un objeto reducido a la ciencia. Estamos lejos aquí de cualquier mirada cientificista. Sin duda que hay una ciencia de los sistemas complejos, pero las problemáticas abiertas por los sistemas complejos no se pueden reducir a un mero objeto científico. O en todo caso, esa generación de autores pioneros en Latinoamérica, ese pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos, nos permite, si ustedes quieren, ampliar la perspectiva y tratar de pensar un doble vínculo entre, y lo digo ahora sí en plural, las teorías contemporáneas de la complejidad o las teorías de los sistemas complejos en el sentido más amplio del término, García, Morel, la ciencia de la complejidad y todos los autores que ustedes quieran, y el pensamiento latinoamericano. Y podemos entonces sí formularnos un doble interrogante de qué es lo que esas distintas vertientes o teorías de la complejidad pueden aportarle al pensamiento latinoamericano, pero también, y acá viene algo interesante, que es lo que los autores y el pensamiento pionero latinoamericano puede aportar al desarrollo de una teoría sistemática de la complejidad. Y yo creo que esta segunda parte del bucle está extremadamente subdesarrollada en nuestra América Latina. Por distintas razones, porque en general tendemos a incorporar y asimilar más las contribuciones foráneas, anglosajonas y europeos, y tenemos dificultades para encontrar esa originalidad pionera que, insisto, estuvo a comienzos de los años 60, de pensar la complejidad en clave latinoamericana. Yo acá simplemente como marco más amplio donde situar a García, y podríamos continuar ampliando el mapa con otros autores, menciono a tres autores
latinoamericanos que para mí constituyen una especie, si ustedes quieren, de una tríada o de un tridente de autores que desde los años 70 empezaron a pensar la problemática de la complejidad en América Latina. Yo aquí en esta charla con ustedes me voy a centrar en Rolando García, pero no quería dejar de mencionar a la figura de Oscar Barzazki y de Carlos Matus. Acá pongo algunas palabritas claves de los enfoques de estos autores, pero también para contextualizar esto que les estoy diciendo en ciertas prácticas y en ciertas búsquedas concretas. Yo ahora les mostraba hace un ratito la tapa del libro Rolando García y los sistemas complejos, producto de un proceso que hemos construido el año pasado, el año 2023, de un libro y simposio colectivo. Tengo la vocación sistemática de construir espacios de pensamiento colectivo y colaborativo para tratar de pensar juntos la complejidad de la ciencia, de la política y la sociedad. El año pasado nos dedicamos a Rolando García, este año está justamente en curso un segundo proyecto que serán otros libros sucesivos sobre Carlos Matus y Oscar Barzazki, próximo simposio que se va a desarrollar el mes de octubre y de noviembre de este año 2024. Solo para dar unas pinceladas, Oscar Barzazki fue uno de los pioneros a comienzos de los años 60 en Argentina en desarrollar los primeros modelos de simulación de sistemas sociales. Lo llamó el método de experimentación numérica. Estoy hablando de los años 60, ¿verdad? Antes de la creación de los sistemas multiagentes, 30 años antes del Growing Artificial Society de Epstein y Axel, 40 años antes de la idea de una ciencia social computacional. Hubo un pensamiento pionero latinoamericano que se adelanta incluso a la idea de las ciencias de la complejidad. Y yo diría, se adelanta no solo en la idea de modelar y simular sistemas sociales, sino también se adelanta en una epistemología de carácter sociopolítico, en una concepción de ciencia abierta a la problemática ética y social del conocimiento científico, que es lo que Barzazki llamaba el enfoque constructivo. Y desde otro ángulo, solo para mencionarlo, el pensador chileno Carlos Matus, que desarrolla una teoría de la complejidad no tan vinculada al ámbito de la ciencia, sino al ámbito de la planificación y del gobierno. Detrás de la obra de Matus lo que está es la idea de que las sociedades se enfrentan cada vez más con problemas complejos que es necesario gobernar. Es necesario gobernar en condiciones de complejidad y de incertidumbre, y que parte de la gestión de esa complejidad es determinante para la sostenibilidad de la democracia. Es decir, esta reflexión de Matus de los años 60 y 70 se anticipa por lo menos 20 años al planteo de Danilo Solo sobre democracia y complejidad, o a los trabajos de democracia compleja del filósofo español Daniel Innerarity. Simplemente para tener un marco de algunas figuras, no digo que sean todas, de algunos exponentes de lo que yo llamo el pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos. Y vayamos ahora sí entonces a la figura de Rolando García, donde si uno tuviese que ponerle un rótulo, una etiqueta al trabajo de García, así como la obra de Morena es conocida por el pensamiento complejo, la obra de Luhmann por los sistemas sociales autopoéticos, uno podría decir como etiqueta para los que primera vez se acercan a Rolando García, que Rolando García propone una teoría de los sistemas complejos. Y que esa teoría de los sistemas complejos ofrece simultáneamente tres cosas. Una fundamentación epistemológica de la teoría, y voy a agregar acá una palabrita que espero expandir en un ratito, una teoría, diría yo, una teoría constructivista de los sistemas complejos. No cualquier teoría, es una teoría constructivista de los sistemas complejos. En primer lugar. En segundo lugar, además de esa fundamentación epistemológica, ofrece un marco teórico para modelar y comprender sistemas complejos. Y en tercer lugar,
Rolando García ofrece y trata de fundamentar una metodología de investigación interdisciplinaria para abordar sistemas complejos. Vamos a ver que el concepto de sistemas complejos de García es muy particular y el concepto de interdisciplina de Rolando García también es bastante particular. Pero antes de adentrarnos en lo que Rolando entiende por sistema complejo y por interdisciplina, yo quería hacer una breve pintura, una doble contextualización del pensamiento y de la obra de Rolando García. Muchas veces se dice que el pensamiento de la complejidad es un pensamiento del contexto, que para poder comprender algo tenemos que contextualizarlo. Y yo estoy convencido de que pensar el contexto sociopolítico e intelectual de un autor nos puede ayudar a entender algunas problemáticas claves que laten en su obra. Entonces, me voy a permitir hacer una pintura tanto de este contexto sociopolítico como del contexto teórico, porque no están directamente en la obra de Rolando y pueden ayudarnos a entender la búsqueda de lo que Rolando pretende con esta teoría de los sistemas complejos. Esto que agrego acá lo dejo y lo podemos debatir después. Yo creo, y esto es parte para mí del desafío colectivo que tenemos por delante. Si nosotros reunimos o tratamos de hacer dialogar, llamémosle así, las teorías contemporáneas de la complejidad, en su vertiente ciencias de la complejidad, en sus vertientes pensamiento complejo a la Morén, digamos así, y unimos en esas vertientes más conocidas globalmente y en América Latina, con los aportes pioneros del pensamiento latinoamericano de los sistemas complejos, yo creo que estamos en condiciones de pensar una teoría de la complejidad superadora y más potente que las actualmente existentes. Para mí, la búsqueda de esa construcción teórica y práctica tiene que ver con el desarrollo del concepto de problemas complejos, como un concepto articulador que permite integrar los aportes de la ciencia de la complejidad, de la filosofía del pensamiento complejo y también todos estos elementos conceptuales del pensamiento latinoamericano en los sistemas complejos. Pero bueno, claramente no voy a desarrollar esa teoría de los problemas complejos acá, pero lo dejo en el espacio, digamos así, de la reflexión. Voy a tratar de hacerles una breve pintura del contexto sociopolítico de Rolando García para que ustedes comprendan un poco el personaje y el contexto del cual se comienza a gestar su obra. También como este contexto sociopolítico donde Rolando estructura su pensamiento y se estructura como científico, no es independiente, sino que es consustancial a una discusión filosófica, a una discusión epistemológica, pero también sobre una discusión política sobre el modelo de ciencia y sobre el modelo de universidad. Creo que esto es crucial hoy también en América Latina. Volver a discutir nuestros modelos de universidad y nuestros modelos de ciencia. Rolando fue un protagonista de estos debates en la Argentina de mediados del siglo XX y esos debates marcaron, creo yo, fuertemente su obra. Pero vamos a tratar de hacer, acá les dejo algunas fotos de Rolando y voy a hacer oralmente una breve pintura de la vida de Rolando como contexto para entender su obra. Rolando es un hijo del siglo XX, es un hijo de la clase media ilustrada argentina que nació en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires en el año 1919, o sea, 2 años antes que Edgar Morin, que nació en el año 1921. En el año 1936, Rolando se gradúa de maestro normal superior, o sea, ante todo Rolando es un maestro, profesor normal de ciencias, que luego obtiene una licenciatura en física, ¿no? A principios de la década del 40, empieza a trabajar como becario en el Servicio Meteorológico Nacional y con una beca del Servicio Meteorológico Nacional viaja a los Estados Unidos en el año 46, donde obtiene primero una maestría en filosofía de la ciencia
Luego hace una maestría en ciencias y luego un doctorado en física en la Universidad de California con una especialización en termodinámica de la atmósfera. Es así como Rolando, de físico, se convierte en meteorólogo, pero con una sólida formación, digamos así, epistemológica en el campo del positivismo lógico. En esa formación en Estados Unidos, Rolando tiene como profesores a Rudolf Carnap y a Heinz Reichenbach, que para quienes hayan transitado o nadado en las aguas de la filosofía de la ciencia, recordarán, y si no lo contamos acá brevemente, que Carnap y Reichenbach son dos de los representantes más conspicuos del positivismo lógico, de ese gran y potente movimiento de la filosofía de la ciencia que gravitó durante por lo menos la primera mitad del siglo XX hasta los años 60, ¿verdad? Carnap, representante del Círculo de Viena y uno de los coautores del manifiesto del Círculo de Viena, la concepción científica del mundo, y Reichenbach, representante del Círculo de Berlín, ambos emigrados a Estados Unidos tras la persecución nazi, ¿verdad? ¿Por qué enfatizo tanto esto? Bueno, porque lo que tenemos, y para entender después la novedad de su teoría de los sistemas complejos, es que tenemos a un físico de cuño positivista, devenido meteorólogo. Con esa formación, Rolando García retorna a la Argentina a comienzos de los años 50, y entre mediados de los años 50 y el año 1966, Rolando García va a jugar un rol clave en el desarrollo de la Universidad de Buenos Aires y de la política científica y tecnológica de la universidad. Entonces, acá la cosa se empieza a poner interesante porque tenemos a un físico, epistemólogo, investigador en el campo de la meteorología, que se dedica en su práctica, digamos así, profesional, al ámbito de la gestión universitaria y de la gestión de las políticas científicas. Ocupa varios roles importantes, Rolando. Yo acá les traje algunas fotos que vamos a dejar en el trasfondo. Entre ellas, ejerce como decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales entre el año 1958 y 1966, donde se produce una de las dictaduras de los golpes de Estado en Argentina, y se produce el golpe de Estado llamado Revolución Argentina, encabezado por el general Onganía. Pero también, ¿por qué evoco esto? Porque en ese decanato de Rolando García de tan solo 8 años, se produce un cambio paradigmático en esa Facultad de Ciencias y en esa Universidad de Buenos Aires, que ejerce, digamos así, un liderazgo muy importante en ciencias y continúa, digamos, la tradición del primer premio Nobel que aparece ahí de ciencias de Argentina y de América Latina, que fue Bernardo Husay, y que luego sigue con la tradición de Federico Leloir y de César Milstein. O sea que el liderazgo científico y político de Rolando en ese contexto es clave. En ese contexto de Rolando como decano de la Facultad de Exactas y Naturales, también Rolando es uno de los creadores del organismo de ciencia y técnica de Argentina, que es el CONICET, donde yo trabajo formalmente como investigador a tiempo completo del CONICET. Bueno, esa institución de ciencia y tecnología de Argentina fue fundada por Rolando García, presidida por Bernardo Husay, y Rolando García ejerció la vicepresidencia del CONICET hasta el año 66. En ese marco García lidera la compra de la primera computadora de Argentina y una de las primeras de América Latina, que fue la computadora Clementina, que ustedes están viendo ahí abajo en la foto. No voy a hacer ahora la historia de Clementina, que es muy interesante, una computadora británica, Mercury Ferranti, una computadora valvular, y es en el marco de esa transformación institucional de la universidad y de Clementina donde comienza un trabajo de
del uso de la computación científica, digamos así, en distintos campos de la ciencia, con una mirada fuertemente interdisciplinaria, y simplemente para poner también allí en contexto, donde Warshawski, como les decía, empieza a realizar en Clementina los primeros modelos de simulación de sistemas sociales. Bueno, la llegada de Clementina no hubiese sido posible sin la gesta de política científica de Rolando García. Ahora, lo que me interesa poner así sobre la mesa, para discutirlo también en la perspectiva del presente, es que un debate crucial que circuló o que marcó la América Latina de esa década en general y sobre todo también en Argentina, en la Universidad de Rolando García, fue la controversia entre la ciencia y el cientificismo, ¿verdad? Es decir, un debate social, político y ético sobre la ciencia, ¿no? Yo acá lo resumo en esta filmina, digamos, pero como dice Hilary Patman, ¿no? El cientificismo podríamos definirlo como una actitud donde pensamos a la ciencia como una actividad desinteresada y extrasocial, donde podemos lograr un conocimiento verdadero apoyándonos en hechos y sin necesidad de recurrir a ningún otro elemento no empírico, ¿verdad? Y en ese ideal del cual la filosofía positivista es quizás en parte la mejor representante de ese ideal, podemos decir que la ciencia aparece como un saber objetivo, neutral y universal. En ese credo o en ese etos cientificista cuesta mucho pensar el lugar del sujeto y la subjetividad en la ciencia, el lugar de la ética y el lugar de lo singular y del acontecimiento. Yo quiero volver a situarlo, estamos en los años 50, todavía no se había escrito la estructura de las revoluciones científicas, ni habíamos entrado en el escenario posempirista de la filosofía de la ciencia, ni programa fuerte, ni sociología del conocimiento, no. Estas eran discusiones epistemológicas en la práctica que se debatían al interior de la universidad. Hay otra definición de cientificismo que construyó justamente en un célebre libro Oscar Warshawski, colega de García, que me interesa también traerlo a colación para pensar nuestro rol como científicos en Latinoamérica hoy, ¿no? Y miren la definición que daba Warshawski. Cientificista es el investigador que se ha adaptado al mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos, y que se entrega a su carrera, aceptando los valores y las normas de los grandes centros internacionales, de investigación, ¿no? Y Warshawski distinguía, entre distintos tipos de actitudes científicas. El propio Warshawski se defendía lo que él llamaba una actitud constructiva, y para Warshawski Rolando era un reformista, no era lo suficientemente radical, ¿verdad? Lo cierto es que Rolando ejerció también una crítica fuerte al cientificismo, y estos debates de la Universidad Argentina en los años 60, como vamos a ver, creo que recorren o están también en el trasfondo de ciertos problemas que aparecen en su teoría de los sistemas complejos. Tenemos acá una pequeña pintura de este contexto, si ustedes quieren, sociopolítico, donde se forma Rolando García. Yo corté un poco la historia en el año 66, voy a terminar, antes de meterme en esto, en una pintura muy corta, que es en el año 66, con la dictadura, Rolando García es perseguido y se exilia en Suiza y dirige el programa global de la atmósfera y comienza una investigación pionera sobre el cambio climático. Luego García vuelve en los años 70 y se vuelve a exiliar en una nueva dictadura, mejor dicho, se exilia en el tercer gobierno peronista en Argentina, que era un gobierno democrático, pero que comenzaba ya a ser perseguido, y se va nuevamente al exterior. Y luego, cuando García retorna a la democracia en Argentina, luego de la última dictadura militar, en el año 1983,
García vuelve, y les hago la historia corta para expresarles también la tristeza y el dolor que siento como argentino al contarles esto. Rolando García intenta ingresar como investigador del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que él había fundado y del cual había sido vicepresidente bajo la presidencia de Bernardo Hussein, el premio Nobel. A García le deniegan el ingreso a la carrera de investigador científico y en esos tempranos años 80 se exilia en México y vuelve acá lateralmente a Argentina, pero desde el año 80 hasta el año 2012, los últimos 22 años de producción intelectual de Rolando García, donde cobra forma teórica su teoría de los sistemas complejos, en Argentina nos los perdimos y se desarrolló en México. Vamos ahora al segundo contexto, que es un poco el contexto epistémico-teórico. Ya tenemos el contexto sociopolítico de García, de cómo este Rolando, que es un físico y meteorólogo, termina convirtiéndose en un epistemológico constructivista, crítico del positivismo lógico, y desarrolla una teoría de los sistemas complejos absolutamente original. Yo acá les traje una foto de un mapa que posiblemente muchos de ustedes conozcan, ¿no? El mapa de la ciencia de la complejidad ampliado. Estos autores, Brian y Laszlo, lo habían hecho una primera versión hasta los años 2010, una versión más reducida, y acá hicieron luego una versión mucho más ampliada. Yo los desafío a ustedes que busquen en este mapa o en cualquier otro mapa de la Complexity Science dónde están los aportes del pensamiento latinoamericano en los sistemas complejos. De Barsaschi, de Matus, de García o de cualquier otro. No lo hay. No existe una valoración sobre la contribución de América Latina a la teoría contemporánea de la complejidad. Y me parece que nos debemos ese trabajo como latinoamericanos. Escribir una historia de la ciencia, no en clave latinoamericana, sino recuperando los aportes del pensamiento latinoamericano al desarrollo de la teoría de la complejidad. Yo creo que, y voy a tratar de hacer acá una película ultrasintética, que es la siguiente. Posiblemente hayan leído o escuchado alguna vez de este célebre artículo de Warren Weaver, uno de los textos pioneros sobre complejidad, donde Weaver distinguió estos tres tipos de problema en el año 48, ¿no? Y habló de que la ciencia en la segunda mitad del siglo XX tiene que ocuparse de los problemas de complejidad organizada. Bueno, lo primero que yo diría es que la teoría de los sistemas complejos de Rolando García no es una teoría de la complejidad desorganizada, es decir, no es una teoría estocástica de la complejidad, sino que es una teoría de la complejidad organizada en el sentido que Weaver entiende este concepto. Y yo les propongo otro mapa, no como el de la Complexity Science, un mapa mucho más esquemático, una cartografía de la complejidad donde podemos empezar a entender el rol o la obra de Rolando García en el marco del desarrollo de la teoría de la complejidad desde los años 40 hasta el siglo XXI, ¿no? Hay algunos distintos autores, Carlos Maldonado, Carlos Reynoso, entre otros, que han ubicado, ¿verdad? Y podemos ubicar entre mediados de los años 40 y comienzo de los años 60 un conjunto de teorías pioneras de la complejidad, aunque el concepto de complejidad no estaba instalado todavía, ¿verdad? Como lo va a estar después. Por ejemplo, el trabajo de Warren Weaver, por ejemplo, los trabajos pioneros de Herbert Simon, que ya se empieza a utilizar el concepto de complejidad, ¿no? Si seguimos una distinción que propone Carlos Reynoso, el antropólogo argentino, Reynoso dice que en estos años hay una construcción dual, si ustedes quieren, de la teoría de la complejidad. Tanto los algoritmos o los formalismos para modelar y simular sistemas complejos, paradigmáticamente los autómatas celulares de von Neumann, y ciertas teorías generales más especulativas sobre complejidad, como la teoría general de sistemas, la cibernética, ¿verdad? El contexto es claramente
la Segunda Guerra Mundial, y en esto gravita claramente el desarrollo de la computación y el desarrollo de la interdisciplina, de la práctica interdisciplinaria de la ciencia, muy íntimamente ligada a, como el propio Warren Weaver reconoce, a los problemas de táctica y estrategia militar de la Segunda Guerra Mundial. Pero también, y ahora ustedes van a ver por qué hago esta relación, el desarrollo de la teoría y de la metodología interdisciplinaria está íntimamente vinculado al desarrollo de una perspectiva epistemológica particular que es la epistemología genética de Jean Piaget, ¿verdad? Como una teoría epistemológica que investigó empíricamente la construcción del conocimiento. ¿Por qué evoco esto? Bueno, porque si nosotros empezamos en este mapa a agregar distintas vertientes de la complejidad, por ejemplo, el método de Edgard-Morin, cobra sistematicidad, como decíamos, en la segunda mitad de los años 70. Las obras de Rolando García, donde Rolando va a escribir sobre sistemas complejos e interdisciplina, son obras de madurez, ¿verdad? Rolando García publica El conocimiento en construcción en el año 2000 y publica La teoría de los sistemas complejos en el año 2006. Sin embargo, hay una génesis de estas obras de García que tiene que ver con los trabajos que realiza García en los años 60 y en los años 70 en el campo de la investigación sobre cambio climático, y García fue uno de los pioneros en hacer investigación interdisciplinaria aplicada al cambio climático en los años 60 y 70, y de la colaboración estrecha que a partir del exilio de García después del año 66 comienza con Jean Piaget, ¿verdad? García se convirtió en uno de los más fieles colaboradores de Piaget desde el año 66, desde su exilio, y ese encuentro un poco inesperado con Piaget fue el que lleva, si ustedes quieren, a una especie de conversión epistemológica de García, crucial, donde García le suscita, si ustedes quieren, una crisis de su sistema de pensamiento positivista y elabora y se reelabora su pensamiento bajo el constructivismo genético piagetiano. Pongo ahí en ese contexto de los años 60 y 70, como les decía, las figuras de García, de Matus y de Barsaski como antesala que va a nutrir las obras de madurez, digamos así, de Rolando García. En la obra de García hay una influencia de ciertas teorías generales también de la complejidad, y queda abierto, digamos, como espacio de trabajo para nosotros, pensar cómo articular propuestas como la de Rolando García con el pensamiento complejo de Edgard-Morin y las ciencias de la complejidad. Tenemos entonces hasta acá un gran marco, si ustedes quieren, contextual de la vida, de la obra y del pensamiento de este autor, y en los minutos que me quedan voy a tratar de hacer, con un espíritu de síntesis, decir algunos de los elementos más salientes de la propuesta de Rolando García sobre los sistemas complejos. Voy a dejar de compartir acá y voy a volver a compartir algunas diapos. Estas se las voy a mostrar rapidito para que ustedes tengan ahí el trasfondo. Simplemente acá, miren, les pongo algunas tapas de libros en los que Rolando García aparece como coautor de Jean Piaget, por ejemplo, Las explicaciones causales hacia una lógica de las significaciones, y el último libro publicado luego de la muerte de Piaget, que es Psicogénesis, Historia de la Ciencia. No me quiero adentrar en esto, pero es realmente interesante, incluso en la perspectiva de varios analistas o conocedores de la epistemología genética piagetiana, donde muchos han planteado que es la figura de García la que llevó a abrir la epistemología genética piagetiana a una mirada más social y sacarla estrictamente del ámbito de la psicogénesis, que era donde trabajaba centralmente Piaget en sus experimentos sobre psicología genética, y llevar a analizar
más bien este proceso de construcción de conocimiento en una dimensión social y sociopolítica, o si ustedes quieren, de la sociogénesis. Esta es la tapa de un libro que es los resultados de la investigación de García sobre complejidad ambiental y sobre cambio climático, donde García dirigió un programa que llamó La sequía y el hombre, y podemos discutir después, digamos, las consecuencias también políticas que tuvo esta obra en el marco, digamos, de ciertos organismos internacionales. Pero es en esta obra y en esta fase de investigación de García donde García comienza a construir en la práctica una metodología de investigación interdisciplinaria sobre sistemas complejos que luego va a teorizar en décadas posteriores. Y las dos obras más recientes y más conocidas de Rolando García, de la cual ahora vamos a hacer una síntesis muy apretada para tratar de entusiasmarlos a ustedes con la lectura y el estudio de la obra de Rolando García, es El conocimiento en construcción, una obra del año 2000, fíjense ustedes el subtítulo, de las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de los sistemas complejos. En esta obra Rolando es una obra de corte, si ustedes quieren, más epistemológico, donde Rolando relabora la teoría constructivista piagetiana en clave de una teoría de los sistemas complejos. Y luego está una obra más reducida en volumen, pero clave a mi juicio, que es Sistemas complejos, que lleva por subtítulo Concepto, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Aquí, si ustedes quieren, aparece más la propuesta teórica y metodológica sobre cómo hacer interdisciplina de los sistemas complejos. Y yo voy ahora simplemente a compartirles 2 o 3 ideas que para mí son centrales, digamos, me animo a llamarla así, de esta teoría constructivista de los sistemas complejos, en qué está pensando Rolando García cuando habla de sistemas complejos y cuando habla de interdisciplina. No está pensando en cualquier clase de problemas y de objetos científicos u objetos de estudio, sino fundamentalmente está pensando en problemáticas complejas concretas, donde está imbrincado aspectos, si ustedes quieren, sociales y naturales, donde no podemos separar la naturaleza o el medio ambiente y la cultura y la sociedad, por un lado. Y por otro lado, está pensando en problemáticas complejas concretas donde lo que está entrelazado, García no los plantea en estos términos, esta es la interpretación que yo les ofrezco, lo dice un poco distinto Rolando, pero me parece que hago justicia con el pensamiento de Rolando al decir esto, donde los aspectos epistémicos, éticos y pragmáticos no son separables. Es decir, en estas problemáticas complejas aparecen simultáneamente como problemas de conocimiento, como problemas éticos y como problemas de acción. Yo los interpelo, pongo esta imagen simplemente como una interpelación. Acá no nos acercamos, si ustedes quieren tomar esta imagen de una cuenca contaminada, con poblaciones vulnerables viviendo alrededor, con niños que beben agua de esa cuenca contaminada. No nos acercamos simplemente con una mirada contemplativa. Quiero conocer algo. Hay algo que me interpela éticamente, va a decir Rolando. Hay algo que me lleva a decir, esto no está bien. Debería ser de otro modo esta realidad. Hay algo que queremos cambiar. Hay algo que no está bien. Y por lo tanto hay algo que queremos cambiar. Al decir, hay algo que no está bien, es un juicio, si ustedes quieren, de tipo ético. Y hay algo que quiero cambiar, es un juicio de tipo pragmático. Porque esto no está bien y porque quiero cambiarlo, quiero investigarlo y quiero conocerlo. El conocimiento, la ética y la acción están entrelazados en lo que Rolando va a entender como sistemas complejos. Quiero investigarlo y quiero conocerlo porque quiero cambiarlo. Entonces, la ciencia de los sistemas complejos que está pensando Rolando no es una ciencia desvinculada de la sociedad y de la acción política.
sino que la investigación interdisciplinaria de sistemas complejos es un modo de hacer ciencia que busca construir conocimiento para la acción y para la transformación del mundo. Desde luego, estos problemas son complejos porque hay procesos interrelacionados que pertenecen al ámbito de distintas ciencias o de distintas disciplinas, ¿verdad? Acá aparece, si ustedes quieren, en Rolando, yo lo llamo la complejidad como concepto metodológico. En estos problemas hay involucrados elementos y procesos de distintas disciplinas, por caso, la física, la biología, la economía, la sociología. Estos sistemas complejos, para Rolando va a decir, mi teoría de los sistemas complejos persigue dos finalidades. Una es elaborar un diagnóstico integrado del sistema, comprender sistémicamente la complejidad de un problema. Y el segundo es intervenir sobre el sistema para cambiarlo. Para ser justos y con una perspectiva crítica de García, yo creo que este segundo objetivo, el de cómo actuar sobre un sistema complejo para transformarlo, es el menos teorizado por García. Su teoría gravita más sobre este momento, digamos, de diagnóstico. Y para García la investigación interdisciplinaria es el tipo de método que requiere el estudio de problemas entendidos como sistemas complejos. Hay en la obra de García, y voy a tratar de sintetizar y cerrar con esto para debatirlo o ampliarlo si a ustedes les interesa después, es una teoría, yo digo, restrictiva y difícil de llevar a la práctica, la de García. No es fácil hacer interdisciplina a la García. En parte por esto que les voy a mostrar ahora. Más, se los podría mostrar, a ver, mejor con... Bueno, no, los dejo aquí, lo planteo así. Me interesa nomás aquí evocar o traer a colación este concepto de marco epistémico que quizás alguno de ustedes ha escuchado y si no, debatirlo o ampliarlo luego. García dice, los sistemas complejos es un modo de pensar problemas. Los sistemas complejos es un modo de pensar nuestro objeto de estudio. Yo voy a separar, dice García, el concepto de sistema del concepto de complejidad. Y acá vienen dos ideas claves. La primera, desde un punto de vista constructivista, epistemológicamente constructivista, el sistema no existe. El sistema no es un dato de la realidad. No es algo dado independiente del sujeto de conocimiento. El sistema es algo que tenemos que construir. Y ese sistema se construye a partir de que formulamos una pregunta. La pregunta conductora es lo que guía el proceso de modelización de un sistema. Frente a una misma realidad, ese ecosistema degradado o lo que ustedes quieran, dos investigadores hacen dos preguntas y van a modelizar dos sistemas diferentes. El rol de la pregunta es clave para García. La construcción del sistema empieza por la pregunta, primer elemento. Segundo elemento, ¿qué es lo que hace complejo a un sistema? Podríamos debatir mucho sobre esto. ¿En qué se basa este adjetivo? ¿No tenemos ya bastante con sistema? ¿Por qué es complejo un sistema? Aquí hay varias cosas que dice García, pero yo acá voy a puntualizar una en particular, que tiene que ver con la influencia que tiene en García el pensamiento de Herbert Simon en un artículo célebre también, publicado en un libro, La ciencia es lo artificial, y en el capítulo La arquitectura de la complejidad, donde Simon distingue entre sistemas descomponibles, semidescomponibles y no descomponibles. García retoma esto y en sintonía con Simon va a plantear que la complejidad de un sistema está ligada al hecho de que son sistemas semidescomponibles. Si ustedes quieren, un sistema descomponible es un sistema, cualquier objeto, cualquier fenómeno, cuyas partes yo puedo separar para estudiarlas aisladamente por disciplinas o especialidades científicas particulares. García dice, yo eso no lo puedo hacer en un sistema complejo. Si lo hago no entiendo nada, rompo la complejidad. No puedo estudiar un sistema complejo por la suma de estudios disciplinarios.
Los sistemas complejos tienen procesos y elementos interdefinibles, va a decir García. Se definen mutuamente. No puedo entender el déficit alimentario de un niño si no entiendo el contexto ecológico y social donde ese niño forma parte. No puedo entender el problema médico gastrointestinal de ese niño si no entiendo la química del agua de donde ese niño está tomando agua, ¿verdad? La interdefinibilidad como un concepto clave para pensar la complejidad, va a decir García. Y por lo tanto, la necesidad de un método para entender este tipo de problemas que para García son los sistemas complejos. Ese método para García es un modo particular, muy particular de entender la interdisciplina, que es el siguiente. García va a decir, lo que es multidisciplinario es un equipo. Yo necesito especialistas de distintas disciplinas para poder entender un sistema complejo. Pero la interdisciplina es un proceso, no un acto de coordinación de resultados. La interdisciplina es un método, un modo de trabajar y de pensar juntos. Y para ser interdisciplina, puntualizo esto y con esto trato de cerrar, aunque se abre un mundo enorme, y esta es una cuestión muy restrictiva y muy desafiante para la teoría de García. Los miembros de un equipo de investigación que quieran hacer interdisciplina de sistemas complejos deben compartir un marco epistémico. ¿Y qué es un marco epistémico, Rolando? Le podemos preguntar, ¿qué es, Rolando, un marco epistémico? No es un marco teórico. Un marco epistémico es una concepción compartida de la relación ciencia-sociedad. Un marco epistémico es una cosmovisión o Weltanschauung. Un marco epistémico es la unión indisociable de paradigmas epistémicos y sociales. Un marco epistémico involucra tanto una concepción epistemológica acerca de lo que es la ciencia y lo que es el conocimiento, como una concepción sociopolítica de la relación entre la ciencia y la sociedad. En el marco epistémico no es solo un marco lógico, cognitivo, racional, sino que implica también presupuestos axiológicos, éticos y valorativos. Y lo que está diciendo Rolando, y esto es para discutirlo, yo estoy diciendo lo que dice Rolando acá, no estoy diciendo que lo comparta o que yo lo comparta o que deba de ser así, pero en todo caso es una postura desafiante. Si los miembros de ese equipo no comparten un marco epistémico, no van a poder hacer interdisciplina. Y por lo tanto, si ustedes quieren, y en un sentido no partidario, sino sociopolítico, hay una concepción ideológica, axiológica, sociopolítica que subyace a nuestra concepción de ciencia y que gravita en nuestro modo de hacer ciencia. El marco epistémico es un concepto problemático, es un concepto desafiante, pero también es un concepto que nos lleva, creo yo, a pensar el lugar de la ética y de la política en el desarrollo de la teoría y de la práctica de las ciencias de los sistemas complejos. Yo terminaría diciendo, hay muchas cosas para decir y muchas cosas que se me vienen a la mente y al corazón, pero voy a terminar en un horizonte propositivo, si ustedes quieren, y programático. No me interesa tanto, o no me interesa solo que pensemos y que discutamos, y es importante, qué dice Rolando García sobre los sistemas complejos, sino qué vamos a hacer nosotros con el pensamiento de Rolando García y de tantos otros autores latinoamericanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros para el desarrollo de la universidad y de la investigación científica en América Latina? Si queremos que la ciencia que practicamos en América Latina sea relevante para los problemas de América Latina
y para la toma de decisiones políticas en América Latina. Entonces yo creo que acá tenemos un desafío múltiple, un desafío que es teórico y que es práctico, un desafío que es científico, pero que también es político, un desafío que concierne a pensar nuestro modo de hacer ciencia, pero también que concierne nuestro modo de pensar la política en la universidad y en la sociedad. Y en un sentido amplio yo diría, y agreguen ustedes acá las teorías de la complejidad que les gusten, las ciencias de la complejidad, la teoría de los sistemas complejos de Rolando García, el pensamiento complejo de Edgar Morin. ¿Cómo podemos articular estas distintas vertientes de la complejidad para pensar y discutir las concepciones epistemológicas que subyacen a nuestro modo de hacer ciencia, a nuestros modelos universitarios, pero también que influyen en nuestro modo de hacer investigaciones empíricas concretas sobre problemas relevantes? ¿Cómo la teoría de Rolando y otras teorías de la complejidad pueden fecundar una renovación epistemológica y una renovación de las metodologías de investigación empírica en el campo de las ciencias sociales y más allá? Y sobre todo, cómo este debate puede llevarnos a pensar también y a no soslayar, y creo que esta es una de las cuestiones con las que Rolando interpela nuestro presente, la dimensión ético-política de la ciencia y del conocimiento científico. Con una salvedad para mí muy importante, y casi que termino con una provocación. No se trata, como se dice, y como cierto pensamiento latinoamericano de izquierda dice hoy, hay que hacer una ciencia y una universidad militante al servicio de una concepción ideológica particular. Yo creo que hay antecedentes nefastos en la historia de la ciencia de una partidización ideológica de la ciencia y la universidad, por casos extremos, y no quiero abrir en largo esa historia que es apasionante, la idea, por ejemplo, de una ciencia proletaria en el estalinismo o de una física aria en el nazismo. Yo creo que esa mirada partidizada de la ciencia, que tiene cierto sector de la izquierda latinoamericana, es la antesala de un pensamiento dogmático e irreflexivo que Rolando García no creía y criticaba. Y por lo tanto debemos, o creo yo, que el legado de García nos lleva a criticar dos miradas simplificadoras y reduccionistas de la ciencia. Una, la cientificista, que cree que la ciencia puede ser objetiva y neutral. La otra, la que trata de reducir la ciencia a un mero instrumento del poder político. En el medio de estos extremos simplificadores nos queda el desafío de cómo pensar la complejidad de la relación entre la ciencia y la política y de cómo pensar un proceso de construcción de conocimiento científico abierto a la complejidad, abierto a la ética y abierto a la acción social transformadora. Yo creo que ese es uno de los mensajes profundos con el cual la obra de García interpela nuestra coyuntura científica, política y democrática latinoamericana hoy. No me extiendo más, les agradezco a todos ustedes por su paciencia y por su tiempo, y quedo abierto a diálogos, debates, preguntas, lo que gusten. Muchas gracias a todos, especialmente a ti, Len, por esta invitación. Muchas gracias, Leonardo. Realmente estupenda, como siempre, tus presentaciones, que te he escuchado varias veces. Creo que has despertado mucho interés en los sistemas complejos. Quizás para animar a los participantes, yo estaba pensando cuando ponías una diapositiva de un lugar en el que se encuentra mucha basura, y hablabas del diagnóstico y la intervención. Y me venía a la mente la entropía, ¿no? Realmente la entropía se ha subido demasiado, y me ponía a pensar, ¿cómo podemos intervenir con tantos problemas políticos que tienen nuestros países, con tantos problemas presupuestales, y sin que miren a la ciencia como realmente debe mirársela, ¿no?
como lo hacía Rolando García, sino lo miran como algo que debe servirles a ellos, pero que al final, en vez de bajar esta entropía, estamos agrandando y nos estamos dando cuenta que poco a poco solitos nos estamos matando. Quizás ahí, de repente, a través de la academia, podríamos fortalecer que uno de los principales pilares que deberíamos tener en el estudio es darnos cuenta que lo importante hoy día es la vida, ¿no? No sé qué piensas al respecto, Leonardo. Sí, absolutamente. Y yo comparto tu visión y lo que nos planteas, Glenn. Yo creo que una de las cosas por las que deberíamos esforzarnos es ver cómo podemos tratar de crear puentes desde el ámbito que cada uno nos toca o por caso de nuestra propia Academia Hispanoamericana de Complejidad entre el mundo de las ciencias y el mundo de la política. Porque son mundos que dialogan poco y mal. O sea, hay algo que está mal en el mundo de la política, pero también en el mundo de las ciencias. O sea, no podemos negar que las ciencias progresan y que el conocimiento científico progresa, pero los problemas sociales se acumulan. O sea, nuestro modo de construir y progresar en la construcción de conocimiento científico no está llevando a una, entre comillas, resolución de esos problemas sociales. Y la política mira también con desconfianza al mundo de las ciencias, o si se acerca a ella pretende encontrar tecnocráticamente una razón instrumental que le permita ser más eficiente políticamente para construir poder. Y me parece que ahí se abre un espacio nuevo de cómo pensar una nueva alianza entre las ciencias y la política para abordar problemas complejos concretos, lo cual tiene que llevar o plantea el desafío de un cambio paradigmático de nuestro modo de pensar esos problemas, tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito político, porque en el medio lo que, como tú decías, está la vida, están nuestros modos de vivir, de sobrevivir y de morir. Y yo creo que atrás de esto subyace, si tú quieres, uno de los grandes supuestos del proyecto de la civilización occidental, que es, podemos construir un mejor conocimiento y ese mejor conocimiento que podemos construir puede eventualmente llevarnos a actuar mejor. Quizás eso no sea así en absoluto, pero digo, la historia del logos y la historia del pensamiento tiene que ver con esto. Podemos esforzarnos por tratar de conocer mejor y por ese mejor conocimiento podemos también actuar mejor. La pregunta es si la palabra complejidad es una palabra que puede provocar y trastocar estos modos dominantes de hacer ciencia y política para construir otros. Y creo que ahí hay un desafío hermoso para el siglo XXI. Todo parece indicar que vamos hacia una brutalidad cada vez mayor y quizás peor que la del siglo XX. Pero el futuro no está escrito. El futuro es un espacio incierto de posibilidades y quizás lo improbable suceda y eso que nos parece tan difícil hoy, en nuestra tercera década del siglo XXI, haya ahí un espacio de creatividad y de posibilidad para una nueva alianza, retomando esta idea de la nueva alianza entre la ciencia y la política. Trataremos de esforzarnos, creo, todos para poder lograrlo. Leonardo, te agradezco muchísimo tu participación, estamos en deuda contigo, y desde acá del equipo Perú, tú sabes que el corazón es muy grande, te extendemos un fuertísimo abrazo, te agradecemos muchísimo, y también te comprometemos para una próxima oportunidad nos acompañes. Muchísimas gracias. Sí, Glenn, un abrazo grande para ti y para todos los colegas en Perú y en América Latina. Nos vemos muy pronto. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Chao, chao.